Morning student, ¿qué tal chicos? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de inglés y vamos a ir avanzando con lo que son los passive voice, ¿verdad? En la clase pasada vimos el primer tipo de passive voice en present. El día de hoy vamos a verlo en present progressive, ¿ok? Present progressive. Mira, recuerda que el presente progresivo, ojo, vamos a ir primero en esta primera parte. El presente progresivo es aquel que lleva ing, ¿verdad? El present continuo. Es lo mismo. Yo recuerdo, ok, mira, que una oración active, ¿okay? Una oración activa, ¿okay? Una oración activa, como estoy hablando de present, va a estar conformada de la siguiente manera. Va a tener un subject más un verbo to be en present, que sea el am, are, is, ¿ok? Luego de esto va a venir el verbo, ¿ok? El verbo base aumentado con ing, ¿verdad? Más mi complemento y mi expresión de tiempo, ¿verdad? Esto es una voz activa, ¿ok? Una voz activa está compuesta por estos enunciados, ¿verdad? Una voz activa. Mira, ahora, como tú sabes, la voz pasiva, en la voz pasiva, ¿ok? Mi sujeto va a pasar a estar en segundo plano, o sea, pasa a ser lo menos importante. Y el objetivo de mi oración pasa a ser lo más importante. Entonces, en mi passive voice, ¿verdad? En una voz pasiva, en progresivo, va a tener la siguiente estructura gramatical. Mi object, ¿ok? Mi object, ¿ok? Después de mi object debe estar mi verbo to be en present, ¿ok? Va a estar mi verbo to be en present. Después de mi verbo to be en present, debe estar, ¿ok? Debe estar el verbo, pero este verbo debe estar en past perfect, ¿ok? En past participle. Después del verbo en pasado partícipe, estoy hablando ya del pasia, pero voy a hablar de un pasado progresivo. ¿Okay? Esta es la fórmula, se puede decir, para un pasado progresivo. ¿Ok? Mi past debe estar, luego la terminación by, ¿ok? Y luego al final va a ir el SAT. ¿Ok? Esta es la estructura gramatical. Mira, como estoy hablando de progresivos, en la voz activa debe estar el ing, ¿ok? En cambio, en la voz pasiva voy a seguir manteniendo la estructura del presente progresivo, pero hasta la parte del verbo to be. Mira, ambos, el verbo to be. ¿Dónde va a cambiar? En el verbo. En el verbo que es la base, que está con ing, ya al ser pasivo lo voy a cambiar por el past participle, ¿ok? Porque recuerda que la voz pasiva se representa por el past participle de las oraciones, ¿ok? Pero ¿por qué me lo llama progresivo? Porque en la voz activa es lo que va a estar el progresivo. En la voz activa. Al cambiar a la voz pasiva, ya lo voy a eliminar el ing, y para eliminar ese ing lo voy a cambiar por el pasado participio, ¿ok? Y obviamente va a ir la palabra by, que es el por, ya tú conoces que este by es el por. Y mi subject va a pasar al final, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Cosa que no sucede en la activa, mira. En la activa, en la voz activa, el sujeto está primero. Recuerda que en una voz activa, el sujeto es lo principal dentro de mi oración. En cambio, en la voz pasiva, el objetivo, ¿ok? El objetivo pasa a estar del lado. Este es el grammar estructural, entonces, para el pasado progresivo. Obviamente, el passive voice, obviamente que todas estas alternativas tú ya lo conoces en su estado base, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo. Mira, esta es la voz activa. Vamos a trabajar. Esta es la voz activa. ¿Ok? Mira cómo cumple. Voy a ver si cumple con lo que me pide. Mi requisito lo voy a llamar. Tiene un subject. Ahí está. El verbo to be. To is. Mi verbo con ing. ¿Verdad? Mi complemento. A cup of tea. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? A cup of tea. Ahí está. Mi voz activa. ¿Ok? Esta oración es un presente progresivo, porque lleva ing, ¿ok? Y hay presencia del verbo to be. Ahora, ¿cómo voy a cambiar ahora esta oración a voz pasiva? ¿Qué me dice?
que mi objetivo debe estar primero. A ver, identifico primero mi oración. ¿Quién viene a ser mi objetivo? ¿Quién viene a ser el objetivo? Todo esto. Este es el otro. A cup of tea. ¿Ok? ¿Quién es el subject? Aquí está el subject. Vamos a dividirlo así como si estuviéramos en lenguaje, ¿no? Subject. Mi verbo to be. Vamos a ponerle be. Mi verbo to be. Y lo que voy a encerrar es mi verbo principal. ¿Ok, jóvenes? Ese es mi verbo principal. El verbo principal es el que va a cambiar en la voz pasiva a past participle. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar. ¿Qué es lo que me dice? Que el objetivo debe estar delante. Ya identifiqué quién es el object, a cup of tea. Este es el que va a pasar delante. ¿Ok? Lo coloco entonces. Ahí está. Ya está. A cup of tea. ¿Ok? Luego, ¿qué me dice? Que ahora, después del object, debe ir el verbo to be. A cup of tea es el verbo to be, is. Una taza de café, is. ¿Ok? Después, dice, debe ir el verbo en pasado participio. Ajá. ¿Cuál es el verbo? El verbo principal es este, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo principal? Este drink están haciendo de esto, ¿verdad? Drink, presente, drink. Pasado, drank, ¿ok? Y pasado participio, drink. Este es el que voy a colocar en el pasivo. ¿Ok? Luego, después del pasado participio que me pide, la palabra by. By. Y al último dice debe ir el subject. Pero este subject debe ir en forma de objetivo. El objetivo de she, ¿cuál es? Ya está. ¿Qué ha hecho a mí? Lo he cambiado. Mira, he cambiado de posición. Este es un passive voice. La oración que acabo de hacer, todo este es un passive voice. Ahí está. Entonces leemos, mira, she's drinking a cup of tea, dice esta voz activa. Ella está bebiendo una taza de té. ¿Cuál sería la voz pasiva? A cup of tea, una taza de té, es bebida by her, por ella. ¿Te das cuenta? Mira cómo ha cambiado. Esta es la secuencia. Recuerda, en la voz pasiva el objetivo pasa a estar delante. ¿Ok? Para que esto suceda, el verbo principal debe ir en pasado participio. Ahí está. ¿Y por qué se llama passive voice in present progressive? Porque la voz activa es la que dirige. La voz activa tiene que cumplir las características de un presente progresivo. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, ¿ok? 4 ejemplos para poder convertir. Mira, todas las oraciones están en voz activa y tienen que cumplir la secuencia, ¿verdad? Mira, vamos a hacer la misma oración, mira. A ver, vamos a identificar. They es el subject. Ahí está, they es el subject. El are es el be. El verbo base es drink. Y el objetivo, el object, es sí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a convertirlo en voz pasiva. Ahora lo vamos a convertir. ¿Qué me dice? Que el objetivo debe estar delante. Entonces, ¿quién es el objetivo en esta oración? Sí, pero para que tenga un poquito más de lógica le colocamos aquí. Aquí, con el artículo. Para que tenga secuencia. De momento sí no hay ningún problema. Ya sí. Ahora, debe ir mi verbo to be. Verbo to be de aquí, is. ¿Por qué no le puso are? Aquí estoy hablando de ellos en la voz activa. En cambio, aquí estoy hablando del te. Eso es lo que me manda. ¿Ok? El te es, ¿ok? Is. Luego debe ir mi verbo base, pero en past participle. Drink, drunk. Ahí está. Luego debe ir la palabra by, ¿verdad? Y por último va a ir el subject. El subject es they, pero they. ¿Cuál es su objetivo de they? They. Local. Object pronoun. ¿Ok? Esto que acabo de hacer ya es la voz pasiva. Ahí está. Ya lo cambié a voz pasiva. ¿Ok? Dice,
They are drinking tea. Ellos están bebiendo té. El té es bebido por ellos. Voz pasiva. Seguimos. Number 2 dice, she's reading a book. Dice, ¿no? Reading a book. Aquí. Listo. Vamos a identificar para saber cómo cambiarlo, ¿verdad? Esta es la voz activa. Aquí tengo el subject. Aquí tengo el subject. El be. El verbo principal. El verbo principal. Y mi object. Ese es mi objetivo. Entonces, ahora lo cambiamos a voz pasiva, passive voice. Comenzamos. ¿Quién es el object? A would. ¿Ok? A would. Verbo to be para would, is. ¿Verdad? Verbo is. Luego debe ir mi verbo principal en past participle. Recuerdo que el past participle del verbo read es read, nada más. Es lo mismo. Read. Pasado participio. Ojo. Read. Después debe ir, ¿qué? La palabra by. La palabra by. Y por último, debe ir el sujeto, pero el sujeto en forma de objetivo, ¿verdad? Objetivo de she, her. She is reading a book. Ella está leyendo un libro. A book is read for her. Un libro es leído por ella. ¿Ok? Nuevamente ya lo cambié a voz pasiva. Pasiva. ¿Ok? Seguimos. Dice, I am washing the car. Yo estoy lavando el carro. ¿Cuál sería la voz activa ahí? Vuelvo a identificar, joven, identifico. Subject. Be. Aquí tengo mi verbo principal. The car. Oh. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál será ahora? Ya te identifiqué. El object va primero. The car. The car is. ¿Ok? The car is. Luego viene mi verbo en past participle. Wash es un verbo regular, por lo tanto simplemente le aumento ed por ser verbo regular, ¿verdad? Vale. Luego viene el by y luego mi subject debe ir en forma objetiva. Objetivo de I, me. Listo. I am washing the car. Dice, ¿no? Yo estoy lavando el carro. The car is washed by me. El carro es lavado por mí. Voz pasiva. ¿Ok? Aquí tengo el passive voice. Ya está. ¿Vale? El último. Dice, he is taking a picture. Él está tomando una foto, una fotografía. Identifico. He es el subject. Is el verbo to be. ¿Ok? Taking es el verbo principal. A picture. Todo esto es el object. Vamos a ponerlo en plural para que varíe. ¿Ok? Picture. Él está tomando unas fotos. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a voz pasiva. ¿Quién es el objetivo? A picture, ¿verdad? A picture. Ahí está. Ojo, como dice picture, entonces colocamos el objetivo es a picture, ¿verdad? Las fotografías. Pero como está en plural, yo no puedo utilizar el is, sino utilizo el are, ¿verdad? A picture. Are. ¿Cuál es el verbo principal? Take. ¿Cuál es su pasado partícipe take? So. So. ¿Ok? Luego viene el by. ¿Ok? El by. Y luego viene el he. ¿Cuál es el objetivo? He. Y ya tengo mi pasivo. ¿Ok? Listo. Aquí, joven. Aquí están los ejemplos. Entonces, yo me voy a dar cuenta que en el passive voice, en present progressive, debo tener en la voz activa cumplir con la función del progresivo, que deben llevar ing y el verbo to be. ¿Ok? Para que se forme un pasado, un presente progresivo. Ahora, cuando trabajo los objetivos de los passive voice, me debo dar cuenta que toda la oración en passive voice trabaja con el pasado participio de la lista de los verbos. Chicos, tienes ahí un archivo en PDF para que lo descargues y puedas trabajarlo en tu cuaderno. Y nos quedamos ahora con la segunda parte de los passive voice. Goodbye.